Y bueno, también estuvo bastante intenso y hermoso la jornada del día de ayer. Vamos a hablar con el Padre y bueno, qué bueno también ver a las conexiones de nuestros hermanos y oremos a nuestro Padre. Señor amado, que estás en los santos cielos en esta mañana, al iniciar este día, un día de cambios, un día diferente. Iniciamos con tu presencia en esta jornada, agradecidos por las bendiciones de un Dios poderoso que se manifiesta en misericordias, en los cuidados tiernos que tiene con nosotros. Al examinar las historias pasadas, encontramos el verdadero valor, sentido y el propósito por el cual tú bendices y guías a tu pueblo. Y también al tomar un tiempo desde la intimidad de nuestra recámara, de nuestra habitación, de tal vez la sala o algún cuarto aparte, para no molestar tal vez a los demás o por todo lo contrario, tener un tiempo para que la familia pueda escuchar un mensaje de vida y de esperanza. Agradecidos estamos por la otorgación o el otorgamiento de una nueva vida, de la salud y de los privilegios que nos otorgas también de ser tus hijos, de tener familia o por lo menos luchar con eh, que tú puedas responder algunos pedidos de oración familiares, de salud, económicos, de salud mental, problemas espirituales. Quisiéramos no olvidar como tú nos has guiado en el pasado. Esa ha sido la frase icónica que tú nos has recordado a través de estas madrugadas donde recordamos a los pioneros de tu iglesia. Ayúdanos, mi Dios, con tu gran y buen Espíritu Santo, a seguir guiando nuestros pasos, nuestro caminar a tu lado y entender y comprender que así como has guiado en el pasado a tu iglesia, esta barca, Señor, no se detiene, sino que llegará a buen puerto hasta donde tú nos permitas estar a tu lado por la eternidad junto a los redimidos y aquellos que ya nos han abandonado porque están en el sueño de los justos y esperan el pronto regreso de la resurrección y las promesas, Señor, con tu segunda venida. Acompáñanos, mi Dios, ayúdanos a meditar en tu palabra y en la historia del pionero que vamos a hablar en el día de hoy. Lo agradecemos de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor. Lo dejamos entonces con el tiempo para hoy. Bueno, no, como mencionaba en la oración, hoy es una jornada especial donde compartiremos la historia para mí y bueno, no solo para mí, Elena de White lo mencionó, era el hombre más capaz y más experimentado que tenía nuestra iglesia en los tiempos en que fue enviado, en el año 1874. Estamos hablando del pastor John Nevins Andrews. El pastor Andrews conoció un poco más cerca la fe adventista cuando tenía 15 años. Sin embargo, su vida fue una vida muy corta. Es la historia de un personaje de esos que uno siente que le entregó demasiado fuerza, energía a la iglesia, pero en realidad fue por un periodo de breves 35, 36 años. Eh, de los cuales fue intensamente bendecido porque llegó a ser un predicador, un pastor itinerante, llegó a convertirse en la figura de administrador. Él llegó a ser un administrador de la General Conference o de la Asociación General, es decir, de la Iglesia Mundial, pero también fue un prolífico escritor, escribió artículos, libros. La iglesia fue beneficiada por la historia del pastor Andrews, pero no solo él, su esposa, sus dos hijos, de los cuales también padecieron causas de enfermedad. Cuando el pastor en 1874 fue el primer oficial misionero, porque habían salido algunos hermanos por cuenta propia, pero no habían sido enviados oficialmente por la Iglesia Mundial. En esos tiempos, cuando un pastor era enviado, no era enviado con todas las condiciones de seguridad que hoy día la iglesia trata de enviar, ¿no? Con algunas ayudas de migratorias o algún seguro de vida, tal vez con un salario. Las condiciones eran muy deplorables y el pastor, para poder vivir cómodamente, es lo que se va a estudiar en el par de días que siguen, hermanos, se va a seguir estudiando la historia de John Andrews en, eh, en Europa.
y él, sobre todo su hija Mary y probablemente en segundo orden su hijo, lograron captar y aprender hasta más rápido el idioma, pero bueno, no es el tema de hoy. Lo que sí quiero destacar es que fue un hombre muy sufrido y tan solo unos 54 años de vida. 54 fue la vida de este hombre que tuvo una vida corta. No, tal vez haya algún hermano aquí que ya ha pasado esa barrera de los 50 años. Pero vivir 54 años, uno en esta condición, ayer se mencionó de que el promedio de esperanza de vida del pueblo chileno está sobre los 80 años. Y tener 54 años de vida solamente y morir de manera prematura por enfermedades, por descuidos de salud, entregándolo todo, pareciera que es un desperdicio, parecería. Sin embargo, fue la corta vida que tuvo el pastor Andrews, 54 años. Quiero destacar ese tiempo porque sin duda que tal vez Dios pudo haber querido, lo mismo que le pasó al pastor James White, o pastor Jaime White, haberlo tenido mucho más tiempo con nosotros. Eh, Pastor, no sé si usted me ayuda a compartir pantalla. Y mientras eso pasa, yo quiero llevarlos ahí a la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 en adelante, al 16. Miren lo que dice la palabra de Dios con relación a la vida de la joven apóstol Timoteo, que lo encuentro muy parecido a la vida del pastor Andrews, porque él comenzó también su vida joven. Y el foco de esta reflexión de esta mañana tiene que ver con el concepto de ministerio. Ayer hablamos acerca de los dones que Dios espera que su pueblo tenga. Que todos acá, que estamos allí acurrucaditos en la cama o estamos en un lugar, reitero, aparte, todos los que están aquí escuchando este mensaje hemos tenido el mismo llamado. Los dones y hoy el tema que está enfocado acerca del desarrollo de un ministerio, porque no es solamente un servicio aislado que se realiza de manera puntual, circunstancial, a través de una actividad. Ayer estuvimos con los conquistadores. Ser un conquistador no es solo ir a un evento donde vamos a usar un pañolín, vamos a marchar o vamos a testificar, que fue lo que se hizo ayer en La Calera. Ser un conquistador es el estilo de vida de alguien que practica un ministerio para mucho tiempo. Lo mismo pasa con trabajar en la iglesia. Nosotros no solamente vamos el sábado por una fiesta o una actividad puntual. Nosotros asistimos porque es un deber sagrado ir a la iglesia, compartir nuestra fe y desarrollar algunas actividades que eh, solamente reflejan el estilo de vida de nuestro ministerio. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que cuando hablamos de ministrar o hablamos de desarrollar un ministerio, estamos hablando de desarrollar algo que sea por mucho tiempo. Y ese fue el llamado que Dios le hizo a los pioneros de la iglesia. Desarrollen un ministerio que sea para toda tu vida. Sirve a Dios para toda tu vida. El servicio a Dios no tiene una fecha de jubilación. Eso son palabras que me acuerdo muy perfectamente de un pastor que nos recordaba que nosotros nos vamos a jubilar en el cielo, decía él, ¿no? Nuestra jubilación es en el cielo. Cuando por la eternidad ya no tengamos que testificar, servir, ministrar, administrar, liderar, guiar, pastorear eh, a otros, al prójimo, amar al prójimo, ayudar al prójimo. Mientras estemos en esta tierra, queridos, queridas, nosotros somos ministros, ministras de Dios. Y en el capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. El pastor Andrews fue un hombre prolífico porque él amaba la palabra. Se cree que el pastor Andrews llegaba a saberse de memoria el Nuevo Testamento. ¿Cómo les parece? Yo le encontré fascinante, pastor Hugo.
porque hoy día yo no sé si lograríamos nosotros recitar los 10 mandamientos rápidamente. A duras penas a veces el cuarto mandamiento nos lo tarareamos con esa agilidad. Pero el pastor Andrews tenía una notable capacidad, se sabía 7 idiomas, era un hombre extraordinario que muchas veces por las condiciones deplorables de su tiempo no logró tener todas las ventajas que hoy día podríamos tener nosotros de su estado de salud, que reitero, fue algo triste que nos quitó por mucho tiempo su vida, ¿no? Entonces, eh, el Señor, así como le dijo a Pablo, o sea, a Timoteo a través de Pablo, procura con diligencia, ¿verdad? Presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Nosotros, y como está también escrito aquí en 1 Timoteo capítulo 4, desecha, ¿verdad? Las fábulas, sea un buen ministro, ministra tu vida con la palabra de la verdad. La historia de este hombre es la historia de alguien que se dedicó a estudiar la Biblia, a ministrar la palabra de Dios. Él no hablaba solo de las teorías, de las fábulas, él hablaba de una verdad que él experimentó en su corazón. Eh, Probablemente el erudito más destacado que tuvo la iglesia cuando fue llamado por Dios era joven, como ya lo mencionábamos, en 1829 nació, murió alrededor del año, a ver, 1883. eh, Fue el hombre más destacado que tuvo la iglesia. Y el hombre más destacado que tuvo la iglesia de manera oficial fue la persona a la que la iglesia mandó a Europa. Es decir, aquí hay una importante lección que tenemos que aprender de la historia del pastor Andrews. La iglesia preparó muy bien y envió a su mejor hombre preparado para cumplir la misión fuera de las fronteras de Estados Unidos, porque ellos entendían que la iglesia tenía un mensaje mundial. Hoy día, yo tuve el privilegio de estar en la iglesia, en el Congreso Mundial. La iglesia necesita obreros preparados. Por eso ahora en el mes de octubre, próximo mes, vamos a estar participando del Congreso Sudamericano de I Will Go, que va a ser aquí en Chile. Y estamos pensando que haya unas 3.500 personas de, de Sudamérica, la mayoría de ellas chilenas, para enseñarle a los jóvenes y a los hermanos adultos que se están preparando para un servicio voluntario, que Dios todavía necesita que las personas salgan de la comodidad de su territorio o de su congregación o de su pensamiento local más congregacionalista y que recuerden que somos una iglesia mundial, que nosotros necesitamos el apoyo mundial de la iglesia. Yo serví en la misión central de Chile y nosotros allá teníamos un lema que eran más oraciones, más recursos y más misioneros. Tres cosas necesita el Dios que hagamos un llamado. Necesita nuestras oraciones por los misioneros mundiales, necesita los recursos para la misión mundial y necesita más misioneros para la misión mundial. Porque teniendo nuestra plegaria en protección de aquella familia, Sudamérica envió Pastor Hugo hace 2 años atrás, volvió a mandar 25 familias misioneras a territorios de la ventana llamada Ventana 1040, donde no hay facilidad de predicar el evangelio porque son territorios islámicos, territorios budistas o de difícil acceso para el cristianismo. Y el Señor llamó al pastor Andrews, así como ha llamado a muchas otras personas para entregar su vida a este servicio misionero. Y sin duda alguna que esa es una de las importantes lecciones, ¿verdad? Que nosotros debemos aprender. La lectura o la importancia de que alguien tiene que continuar la misión. Y esa misión se tiene que continuar no solamente en las fronteras de la casa. Hay un canto del hermano Steve Green, que él es un hermano bautista,
Y él dice que the mission o la misión está no solamente cruzando la calle o alrededor del mundo, la misión es la misma. Es decir, si yo me atrevo a salir y compartir mi fe al vecino que está al frente de mi casa o tomo un avión y me voy un año en misión, tenemos que cumplir la misma misión. Alguien tiene que hacerlo. Y el pastor Andrews fue llamado a observar los principios de Dios. Acá dice que en el 1849, cuando llegó a conocer mejor las verdades, él llegó a decir que cambiaría 1000 errores por una verdad. Es decir, en su juventud, él aprendió de que la verdad transforma vidas. Qué bueno es ser transformado por la verdad. Un par de cositas más para cerrar la historia del pastor Andrews. Cuando él comenzó a viajar en 1850, la iglesia no tenía una organización. La organización de la iglesia comenzó recién en 1860. Por tanto, 10 años antes de que él comenzara, de que la iglesia tuviera prolíficamente en 1860, 1863, cuando oficialmente existió la iglesia adventista como asociación general, los pastores que eran itinerantes o predicadores, acá se menciona la idea de un pastor sabatario, es decir, un pastor que trabajaba los sábados predicando en congregaciones, eran pastores que eran sostenidos voluntariamente por los granjeros, por los hermanos del campo o comerciantes que le otorgaban algunas ofrendas. No existía un sistema de que al inicio se llamó benevolencia sistemática, es decir, que los hermanos dadivosos sistemáticamente devolvían los diezmos y algunas ofrendas porque todavía no estaba bien constituido. Recuerden que el chasco había ocurrido en 1844. Por tanto, la iglesia estaba en pañales. La organización recién en 1863 comenzó la estructura organizativa. Primero fue en 1860 la Asociación de Michigan, la primera estructura organizativa que tuvo la iglesia. Él acá dice que padeció, se enfermó, por un tiempo volvió a la granja de su padre para recuperarse. No había sistema público de salud de mayor complejidad de atención como hoy día tenemos. Eh, en el año 67, él llegó a ser el tercer presidente de la Iglesia Mundial. En el 69, 2 años después, editor de la Review and Herald. Recuerden que el pastor Uriah Smith, que mencionamos ayer, dedicó 50 años de su vida a este trabajo de la Review and Herald. Era la principal editora de la iglesia y era importante para la iglesia tener una pluma prolífica. El pastor llegó a ser administrador. Pero noten ustedes la fecha del 74, ¿no? En pocos años, este hombre llegó a ayudar expansivamente a la iglesia que estaba en fácil crecimiento. La iglesia adventista pasó una feligresía de pocos, de miles de fieles en el año 60 a muchos fieles en una década, en el año 70, ¿no? En 1870 estoy refiriéndome. En 10 años la iglesia creció expansivamente. La organización también. Comenzamos a unificar las congregaciones, a tener una organización mundial. Y John Andrews fue parte de esta estructura organizativa de la iglesia. Y a él le debemos parte del desarrollo organizacional de la Iglesia Adventista Mundial. El concepto de expansión fue algo muy especial para él. Él fue un ejemplo de un hombre estudioso de la palabra, un hombre que siempre se preocupó por escribir. Dicen los relatos que mientras estaba en Europa, que es algo de lo que se va a estudiar, él viajaba de noche, le robaba horas al sueño para poder ir escribiendo, trasladarse a algunas otras poblaciones donde él trabajó, predicó, vivió en Europa y le también tuvo que compartir de los pocos recursos de su alimentación. A veces en vez de comer papas comía nabos, que uno en nuestra latitud acá más sudamericana no es algo que se consuma tanto, pero no es algo tan agradable como comer papas. Pero era lo más barato que ellos podían comer.
y estos costes de sacrificio que ustedes van a ver que aparecen en la mayoría de las historias de los pioneros, de autosustento, de pocos recursos, mientras la organización centralizaba sus ingresos, sus finanzas, para poder ayudar a los misioneros. Por eso es importante el apoyo a través de nuestros diezmos y ofrendas para apoyar la obra mundial, porque habían escasos recursos. Hoy día todavía, en algunos lugares como África o como el mismo Oriente Medio, la iglesia necesita de nuestros recursos mundiales para esto. Curiosamente, eh, cuando el pastor enfermó y tuvo que volverse a Estados Unidos después de haber quedado viudo también y haber perdido a su hija, el pastor decidió continuar su obra y su búsqueda de conocer mejor a Dios y servir a Dios, porque alguno puede decir, bueno, me enfermé, perdí a mi familia, ¿verdad? Por la tuberculosis o por cualquier enfermedad que tristemente no estaba controlada en esos tiempos, yo me retiro del escenario ministerial, me retiro de seguir haciendo algo. Ya yo hice algo, pero él dedicó sus 35 años de servicio a la iglesia con intensidad, hasta el día en que triste y precozmente fue arrebatada su vida por la muerte en 1883. La, la vida de Pastor Andrew fue una vida intensa. Ustedes saben que eh, la universidad más importante de la iglesia es la Universidad John Andrews, que está en Estados Unidos y que lleva el nombre justamente en honor a este siervo de Dios. Como mencionábamos ayer, eh, la sierva de Dios expresa en el libro Maranata, bueno, en realidad está escrito en varios otros artículos, que no debemos temer nada del futuro. Debemos valorar el esfuerzo que Dios ha hecho a través de la vida de sus hijos, de sus siervos, de sus mensajeros en el pasado. No podemos olvidar estas cosas. Seríamos muy desleales a la identidad, que es uno de los pilares que hoy día la Iglesia Mundial quiere destacar. Quiere que enfaticemos sobre todo en las nuevas generaciones. Nuestros chicos, nuestros hermanos que son recién bautizados, tienen que conocer nuestras raíces, nuestros orígenes. Y yo los felicito porque ustedes cada día, en estos 25 o 30 minutos que le dedican a estudiar la palabra todos los días, como lo están haciendo en esta intensidad de madrugadas, ustedes están haciendo una formación continua de su vida devocional. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros, porque en su amor Él nos ha dado el privilegio de recordar quiénes somos, cuáles son nuestras raíces, cuáles son nuestros, eh, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra caminata y hacia dónde vamos. Yo estoy aquí en el escritorio y tengo acá en la pared el mapa de la visión de Elena de White, donde ella vio el pueblo de Dios que caminaba por un sendero y que ese pueblo iba a llegar hasta la Canaán celestial. Y este siervo del cual conversamos hoy, al igual que las palabras que Pablo le dice a Timoteo, era un hombre que siempre procuró presentarse delante de Dios como un obrero que no tenía de qué avergonzarse. Entonces, en esta mañana, al cerrar, yo quiero hacer un llamado, una invitación, una reflexión profunda de catarsis, ¿no? De reflectiva, introspecta, es decir, mirándose internamente a sí mismo. Retrospectiva también porque es como revisar qué hemos hecho nosotros en nuestra vida. Si Dios nos regalara solo 35 años, ¿qué haríamos con intensidad en esos 35 años? De paso, la vida de un levita, Pastor Hugo, tenía solo una intensa actividad en el santuario por los primeros 35 años entre el año 16 o 20 hasta el año 50 era la vida activa de un levita. Después de los 50 ya no participaba activamente en los servicios rituales dentro del santuario, sino que ayudaba a otro tipo de actividad. Eh, Hay hermanos que somos, la edad ya nos está aumentando, pero ¿qué hemos hecho con nuestra vida? Hay un canto de una cristiana adventista llamada Ruester Sandoval, a mí me encanta mucho ella. Ella es de República Dominicana y cuando estaba en la universidad
salió un canto que si ustedes lo buscan por YouTube se llama ¿Qué he hecho con mi vida? De Rudester Sandoval. Y esa canción nos recuerda que los años pasan eh, y muchas veces lo desperdiciamos. Semanas y meses que perdimos. Eh, ¿Qué hemos hecho con el malgaste de nuestro tiempo, de nuestra administración? Hemos perdido preciosas oportunidades. Tal vez es tiempo de redimir ese tiempo, esa oportunidad, ese esfuerzo en que pudimos haber hecho un poco más, con mayor intensidad, algo más, y no simplemente haberlo malgastado. No sé cuántos años vamos a vivir. Sabemos el año en que inicia nuestra vida, ¿no? Pero no sabemos todavía el año en que Dios va a permitirnos vivir. Así como precozmente, en 54 años se llevó la enfermedad, se llevó a John Andrews, de los cuales 35 se lo dedicó. ¿Cuántos años viviremos nosotros? Y no lo digo como reflexión terrorífica, lo digo en un sentido de valoración del tiempo en que estamos viviendo y del esfuerzo que podemos hacer. Tal vez no vamos a viajar a Suiza como el pastor viajó. No vamos a perder en el extranjero. Yo soy extranjero, llevo 20 años viviendo acá en Chile. Y me duele saber cosas, ¿no? Que mi mamá puede fallecer y que yo no tenga la facilidad de irla a ver en el momento más triste. Tal vez usted lo puede hacer. Pero una vez una hermana decía, eh, es triste de que podríamos acá mismo en Chile cuando un familiar está con una tristeza, no acompañarla porque estamos en ofensas, en conflictos, no estamos haciendo la obra con nuestros propios familiares dentro de la facilidad que tenemos de estar cerca de ellos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estas son reflexiones que yo quisiera cerrar, me tomo unos minutos de más, pastor, para pensar en estas cosas, porque a veces malgastamos oportunidades cuando en el pasado hombres como John Andrews hubieran podido haber vivido más años. El pastor Jaime White tuvo alrededor de una edad parecida. Es decir, muchos pioneros perdieron la vida precozmente y pudieron haber querido, bueno, Elena de White vivió eh, muchos años más, 70 años le dedicó ella al ministerio profético, 70 años, porque comenzó a los 17 y ella muere a los 87 años. Pero Andrews vivió para trabajar en la iglesia la mitad de ese tiempo de Elena de White. ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar nosotros? Yo llevo 20 años trabajando en Chile, para la iglesia en Chile. ¿Cuántos años Dios me va a regalar para servir? Los pastores tenemos un periodo de servicio activo, aunque Pastor Hugo, nosotros no dejamos de ser pastor porque un día entregamos la credencial y nos jubilamos. Lo mismo pasa con el hermano laico. Siempre se tiene que trabajar en la iglesia, ¿verdad? Yo estaba ahí en la iglesia, ahí, hermana Monchi, ahí en su iglesia, Maranata, y hablábamos con una hermanita que fue parte de los pioneras, ¿no? Nunca se deja de servir a Dios, nunca, hermanos. Y por eso el llamado tiene que ver con esto. Mientras estemos con vida, una hermana la hermana Elena ya en Concepción, ella perdió su vista, dejó de caminar, ella era muy visitadora, llevaba las almas ahí en Pedro de Valdivia, en Concepción. Pero una vez conversando con ella le decía, hermana, usted ya no puede ser la que camina, la que sale a visitar, pero usted puede ser ahora una hermana que ora por los que tenemos que salir a caminar y a visitar. El ministerio podría estar afectado por la enfermedad. La enfermedad prematuramente puede hacer que un hermano deje de cumplir su ministerio. Pero dos llamados. Si tú todavía tienes salud, eres responsable de cumplir la misión cruzando la calle o alrededor del mundo a través de tu ofrenda mundial, a través de tus oraciones por los misioneros mundiales y a través de que tú vayas también. Tal vez hay alguien aquí que podría decir, pastor, yo podría anotarme para hacer un servicio voluntario. Claro que sí, tal vez podrías hacerlo. Y el segundo llamado es, la enfermedad tal vez ha llegado
y puede ser que alguien ya no pueda hacer estas cosas porque a una artrosis, una diabetes o un mal estado de la salud no me está dejando servir misioneramente en la iglesia. Pero podemos seguir haciendo oración intercesora, haciendo un ministerio intercesor en favor de los que lo pueden hacer. Entonces, no hay una excusa, Pastor Hugo, para no hacer la misión de Dios. Necesitamos dedicarnos al ministerio. Procura hacerlo, decía Pablo, como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Querida familia, que Dios nos acompañe. Creo que podríamos terminar con una palabra de oración, Pastor Hugo. No sé si usted No, tiene... pastor, por favor, nos guíe en oración para concluir. Aceptamos el Amén. llamado, Señor. Y mil gracias, Pastor, por la invitación, por este par de días. Privilegio para mí poder haber acompañado a los hermanos. Días especiales con personajes muy especiales. Vamos a orar, querida familia, en el nombre del Señor. Querido Dios, hoy en esta hora de la madrugada, con un horario cambiado, nos presentamos también agradecidos por los privilegios de haberte conocido en el pasado. Tal vez nos hubiera encantado haberte conocido con una mejor salud, con una mejor condición, con una mejor edad. Me acuerdo de una hermana que se sentía frustrada por no haber conocido a Jesús cuando fuera joven, para haberle dedicado mejor sus energías, o haber conocido cuando los hijos todavía eran chicos y podía llevarlos a la iglesia. Pero no importa, Padre, la condición en la que nos encontremos. Ahora es el momento. Hoy es el día para decirle sí al ministerio de servir a Jesús. Y como el pastor Andrews, no sé cuántos años de servicio vamos a poder realizar, si 35 años solamente, si vamos a vivir más de 50 años, menos años. Pero mientras tengamos un tiempo de energía y de edad, nuestro deber es predicar, vivir, apoyar, aportar a la obra, hacer nuestro esfuerzo, porque tu obra mundial tiene que cumplirse y el Señor tiene que volver a buscar a un pueblo que tendrá su carácter y Jesús se reflejará en ellos para que donde Jesús esté, nosotros también podamos estar. Mi Señor, gracias por esta mañana. Vamos a continuar tal vez a descansar, a levantarnos, a hacer actividad deportiva o tal vez vamos a cumplir algunos deberes familiares, tal vez laborales. No sé, Señor. Ayúdanos a pensar en esta semana. Tenemos muchas cosas que hacer en esta semana, pero que parte de la actividad de esta semana sea cumplir el ministerio en tu obra, Señor. La iglesia nos necesita a nosotros como referentes, como nuestros dones puedan estar a disposición de la iglesia. Mi Señor, gracias. Cuida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños en la iglesia. Cuídalos para que ellos no olviden la forma maravillosa como tú has guiado a la iglesia en el pasado. Te lo ruego de todo corazón en el maravilloso nombre sobre otro nombre, el de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias nuevamente, pastor. Gracias por acompañarnos. Queridos hermanos, hermanas, nos vemos mañana, entonces, por aquí mismo, por Zoom, ¿no es cierto? Por este mismo canal. Mañana a las 6 de la mañana están todos cordialmente invitados. Tenemos invitados muy especiales igual que nos acompañarán, así como hoy. Que Dios les siga acompañando. Tengan una linda jornada. Buen día para todos. Entonces, Buenos bien, días, a todos pastores. Buen día, feliz día. gracias. Eh, Gracias. bendiciones, buen día.